Hola a todos. Este es el segundo video donde retomaremos en el video anterior, donde estuvimos revisando unas decisiones basadas en los costos, en los principios contables generalmente aceptados, donde encontramos que al hacerle caso al sistema de costeo tradicional tuvimos una utilidad, pero hacerlo en contra del sistema tradicional tuvimos una utilidad de 2.192. ¿Por qué es esto? ¿Por qué nos dio diferente? Y quedamos en el anterior video con esta pregunta de qué pasó, qué era lo que había pasado que nos había generado esto. Recordemos que los principios contables generalmente aceptados que nacieron después de la Gran Depresión tenían como objetivo el poder generar una comparación entre las diferentes empresas y por lo tanto son la base de mucho de lo que son los esquemas financieros y de gestión actual. Pero una de sus bases es el costeo totalmente absorbente, que tiene tres elementos primordiales, que son la materia prima, la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. Recordemos también que el concepto del costo o costo de la mercancía vendida lo que define es que un costo es simplemente un gasto que se puede almacenar y justo en el momento de la venta ese activo se pasa a afectar realmente el estado de resultados, restando como un costo de la mercancía vendida. Pero realmente lo que nosotros estamos haciendo es que estamos almacenando salarios de la mano de obra directa y todos aquellos costos indirectos de fabricación. Y por lo tanto, nosotros los estamos almacenando como parte de estos activos y solamente nos afectan en el momento de la venta. El otro concepto, que es el de la absorción de costos, tenemos que, al estar pasando por cada uno de los diferentes componentes, una materia prima, que realmente esta continúa siendo muy clara durante el componente del costo, pero lo que nosotros tenemos son unos grandes tanques, que son la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación, y en la medida que vamos pasando por cada uno de estos tanques, el producto terminado o el producto en proceso va absorbiendo componentes de estos y al final nuestro producto, o así sea el producto en proceso que va pasando, va absorbiendo los mismos y por lo tanto por eso se llama el concepto de absorción de costos. Uno de los grandes, de las grandes dificultades o lo que hemos vivido quienes hemos trabajado en manufactura es que uno de los grandes dolores de cabeza al final del periodo es que tanto de estos tanques fue absorbido por ese costeo absorbente. Es decir, si nosotros no alcanzamos a tener una buena utilización de nuestras plantas o los volúmenes de producción o la base prorrateada sobre la cual se están calculando los costos no es en los volúmenes esperados o estimados, nos quedamos sin costos absorbidos y por lo tanto estas se convierten en variaciones negativas al final del periodo. Vamos entonces a entender cómo lo que requerimos también nosotros es un esquema que nos ayuda a tomar decisión, pero evaluando el sistema como un todo. Recordemos que otro de los elementos que nos dejó Goldratt es que al final un sistema está afectado por su eslabón más débil y por lo tanto tenemos que empezar a entender dónde está esa restricción. Recordemos que en el caso de Goldratt, él en su libro de la meta nos enseñó 5 pasos de enfoque, que son: el primero, identificar dónde está la restricción; el segundo, decidir cómo explotar la restricción; el tercero, subordinar toda la restricción, decisiones y todo lo que esté asociado a ella; el cuarto ya será elevar la restricción y el quinto volver al paso 1. Por ahora tengamos claro que otra de las frases que también repetía Goldratt con bastante frecuencia es: dime cómo te miden y te diré cómo te comportas. Y eso en muchos casos, si nosotros estamos teniendo un negocio que está muy regido por los principios contables generalmente aceptados
y que tiene el costo estándar, el costo absorbente como base de la decisión, muy posiblemente muchos de los esquemas de medición estarán asociados a esto. En este ejercicio vamos a tratar de encontrar si hay otra forma de evaluar el sistema y mirar cómo podríamos revisar esta otra situación. Vamos a mirar entonces tres diferentes indicadores que nacen en el de Haystack Syndrome y vamos a revisar entonces aquellos que son el throughput, la inversión y el gasto operativo. Vamos a repasar en qué consiste el throughput. El throughput, aquí lo tengo en una versión en castellano, sin H's y con tilde en la U, o la versión anglosajona que es throughput con H intermedia. La definición de throughput es la velocidad con la que se genera dinero a través de las ventas. Esto quiere decir que al final, si yo no vendo el producto y el dinero no ingresa por medio de las ventas, no está ingresando realmente dinero al sistema. Y definimos el throughput como el precio de venta menos el costo de la materia prima menos el costo realmente variable. Y ese realmente variable debe ser realmente variable, no la mano de obra directa o los costos indirectos de fabricación. ¿Qué entraría dentro del costo realmente variable? Entraría solo aquel costo que varía realmente con la manufactura o con la venta. En este caso, si nosotros estamos pagando al destajo o como maquila por unidad producida, ese sí podría ser un costo realmente variable. En algunos casos, algunas empresas alcanzan a incluir, por ejemplo, las comisiones por unidad, el transporte si alcanza a ser variable, o en algunas compañías que son absolutamente intensivas en costo energético y puede ser llevado directamente la energía por unidad producida, podría llevarse como costo realmente variable. De resto, si es difícil llevar ese costo por unidad producida y no es variable, no entraría dentro de este componente. Ahora, aquí hay una frase en la cual esa velocidad debería ser restringida por la restricción. Y esa restricción usualmente es un recurso que limita la velocidad de generación de dinero. Cuando en la época de los 80 había normalmente las compañías tenían restricciones al interior del negocio y la restricción es aquel proceso que impide el generar más throughput. Por lo tanto, muchos de los primeros cálculos se hacían con limitaciones desde el punto de vista de capacidad o algún proceso o alguna máquina al interior. Pero realmente puede haber restricciones en diferentes partes. Esto lo trabajaremos en otro video y ampliaremos sobre cómo identificar estas restricciones en el sistema. Pero por ahora vamos durante el ejercicio a suponer que tenemos una restricción, al menos en esta parte, interna y es una restricción asociada a la capacidad. Si nuestra restricción está en el mercado, pues simplemente deberíamos enfocar toda nuestra atención hacia cumplir con el mercado. Pero en aras de tener el ejercicio, al menos hasta este punto, porque más adelante miraremos qué pasa cuando la restricción se va para otra parte. Muy bien, entonces tenemos la inversión que podría llevarse en muchos casos a mirar o a compararse como los activos de una organización. Sin embargo, vamos a entender que esa inversión es todo el dinero que está estancado en el sistema. Sería todo lo que se pueda vender, es toda la inversión que tenemos en el sistema. En la contabilidad tradicional se puede asociar con los activos. Sin embargo, la contabilización del inventario cambia bajo el esquema de la contabilidad del throughput. ¿Por qué? Porque recordemos que nosotros hemos visto que la mano de obra directa y algunos de los costos indirectos de fabricación bajo el esquema de costos tradicional se llevan al inventario y por lo tanto es como si nosotros estuviéramos sumando la mano de obra directa y los SIF y los estaríamos llevando como un mayor valor del inventario. En el caso de la contabilidad del throughput, solamente llevaremos a los activos
a ese componente de los activos solamente lo que está asociado a los materiales directos. El resto se castigaría durante el periodo o se llamaría como un gasto operacional. ¿Y qué es el gasto operacional? Es todo el dinero que el sistema gasta para convertir esa inversión en throughput. Aquí se incluye la mano de obra directa y se incluyen también los SIF. Vamos a mirar entonces que al final nosotros tenemos una inversión, que es un dinero estancado en el sistema, pero esta inversión sola no genera throughput. Necesitamos inyectarle dinero para que produzca throughput. Es como cuando yo estaba con los alumnos de pregrado y de posgrado, en algún momento les explicaba y les decía, miren, háganse de cuenta que entre todos los que estamos en esta aula vamos a invertir un dinero. Yo les pido a cada uno de ustedes que inviertan un dinero, cada uno pone un dinero como inversión, con esa inversión vamos, compramos máquinas, compramos materia prima y tenemos ya ese dinero invertido en unos bienes físicos tangibles. Solo por el hecho de tener estos bienes podemos ya esperar a que nos llegue dinero y podamos generar ventas. No, tenemos que empezar a meterle más dinero como gasto operativo, que en este caso sería contratar gente, pagar servicios públicos, pagar publicidad y todos esos gastos que tenemos que ingresarle al sistema se convertirán en el gasto operativo, que la combinación de estos dos nos permiten generar throughput. ¿Listo? Muy bien, vamos a mirar en el caso de los palos de hockey y los bates de béisbol qué situación tenemos y cómo sería la óptica si lo vemos de esta forma. Primero, tenemos el precio de venta, los palos de hockey de $55 y los bates de béisbol de $60. Tenemos las materias primas, en el caso de los palos de hockey nos suman $20 y los bates de béisbol 13. Si nos vamos a la fórmula que habíamos visto, que era precio de venta menos costo de las materias primas, menos costo realmente variable, aquí realmente no tenemos más costo realmente variable, sino que solamente tenemos las materias primas. Por lo tanto, el throughput nos da $35 y 47. Vemos que sigue ganando. Los bates de béisbol tienen un mayor throughput. Pero recordemos que el throughput es el dinero generado que está restringido por algún proceso. Y cuando vemos aquí la máquina 2, recordemos que era el equipo que nos estaba impidiendo generar todas las ventas que tenía el mercado. Y cuando lo comparamos contra esos minutos en la restricción y tomamos ese throughput y lo restringimos, es decir, lo dividimos sobre el tiempo en la restricción, nos da algo que en la contabilidad de throughput se llama el octano. Yo aquí lo estoy llamando el margen de throughput, en el cual vamos a tomar la cantidad de dinero por minuto, y al hacer este cálculo vemos que realmente la máquina 2, por el tiempo que se toman los bates de béisbol, genera dinero más rápido en los palos de hockey que en los bates de béisbol. Esto nos da una perspectiva o una visual diferente a lo que teníamos previamente, y por lo tanto esta es la explicación de que en el caso de la empresa Weston, que tiene una restricción al interior, cuando ya restringimos ese throughput y lo dividimos sobre los minutos en la restricción, nos da una imagen distinta y nos genera unas prioridades diferentes. Por eso, bajo este esquema cambia y por lo tanto la prioridad ya son los palos de hockey y no los bates de béisbol. Esta es una de las explicaciones por las cuales si lo hacemos bajo el esquema de contabilidad del throughput, las prioridades cambian. Por lo tanto, bajo el esquema de costos tradicional, mirándolo al sumar todo lo que eran los diferentes elementos, nos daba que los bates eran mejor porque tenían un mejor precio de venta, un menor costo de materia prima y un menor costo de mano de obra directa acumulado. Pero porque estábamos utilizando el principio de costeo absorbente, sumando todo lo que eran los diferentes esquemas, suponiendo que ese producto iba a absorber menos costos y por lo tanto su costo estándar era menor. Pero cuando lo llevamos ya restringido por la restricción, el componente es muy distinto. En el próximo video veremos cómo tenemos unos diferentes indicadores sobre los cuales podemos mirar las
componentes de utilidad neta, retorno sobre la inversión, y cómo en la medida que tengamos diferentes opciones podemos mirar las diferentes combinaciones para poder mirar si tenemos que hacer alguno de estos ejercicios. Introducción de nuevos productos, invertir o cambios en el gasto, fabricar o comprar, o definición de precios. Muy bien, los espero en el próximo video. Muchísimas gracias.